Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Hoy he tenido el honor de llevarle la palabra a sus hogares. Yo espero que ustedes se sientan bien, que estén todos bien y en salud. Yo he titulado mi prédica de esta noche, Guardando tu corazón. El versículo y el libro que estamos leyendo es Efesio, y es una carta muy bella que le escribió Pablo al pueblo, no al pueblo, a los cristianos que estaban en Efesio. Y yo voy a hablar de una parte muy pequeña que me tocó, es capítulo 6, versículo 14. Y la palabra dice: Estás pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. De esto exactamente que vamos a hablar esta noche, la coraza de justicia. ¿Qué significa y qué quiso dejar dicho Pablo con respecto a esto? ¿Qué es la coraza de justicia? Pero antes de entrar en saber el significado de la coraza de justicia y cómo nosotros debemos interpretar esto que Pablo nos está queriendo dejar dicho en su palabra, yo primero quise hacer un pequeño preámbulo para leer qué era la ciudad de Efeso, porque así era que se llamaba esa ciudad. Y pues me parece que los habitantes de allá pues se le llamaban Efesio, pero la ciudad se llamaba Efeso. Y dice que esta ciudad estaba ubicada en un lugar que era muy conveniente para el mercadeo. Era como una ciudad de embarque donde entraban muchas personas y hacían mucho este negocio. Esta ciudad estaba al este y era un puerto marino muy importante para muchas otras ciudades, especialmente para los romanos y los italianos. Leyendo esto me dio a mí entender que había mucho movimiento en esta ciudad y que cuando hay un puerto, pues hay un acceso muy grande a que otras personas estén entrando a tu ciudad, donde que incluye eso, trayendo otras costumbres, otro lenguaje, comida y un sinnúmero de cosas que siempre trae lo que se llama un lugar de negocio. Cada vez que yo voy a Downtown Manhattan me da hasta pánico ahí, porque tú no puedes caminar, porque es algo que genera mucha gente de todas partes del mundo. Yo me acuerdo cuando yo era pequeña que mi mamá me cuenta ya, mi mamá proviene de una ciudad, bueno, nosotros le decimos campo, de Santo Domingo, que se llama San Pedro de Macorís, y ella me cuenta que su abuelita de ella le contaba que por ahí entraban muchas personas porque era un puerto en aquellos años, en aquella época de los españoles. Los españoles comenzaron a traer africanos, esclavos, y había una ligación bastante grande. Hoy día cuando usted va a ese lugar, está como a 70 kilómetros al este, me parece, de la capital. Y cuando ustedes van allá, ustedes van a ver muchas personas de diferentes colores, son bien mestizos. Y con eso trajeron muchas comidas y mucha otra costumbre. Mi mamá me cuenta que su abuela y bisabuela hablaban un inglés perfecto, porque las personas que entraban de ese lado, de esa parte de donde vivía mi mamá, y de donde estaban radicados ellos, pues decidían quedarse, porque veían exactamente lo que pasaba en la ciudad de Efesio. Había mucho mercadeo, había muchos barcos que entraban y se originaba ya ahí muchos negocios. Yo me imagino que era el mismo temor que tenía Pablo, porque esta iglesia estaba prácticamente sola. Fue una iglesia que la formó Pablo en su tiempo, y yo leí, según la historia, de que Pablo duró con ellos como un promedio de 3 años, llevándole la palabra de Dios. Ya estos cristianos efesios eran bautizados, creían y habían visto y habían escuchado de Cristo. Pero como ven, era una iglesia bebé y estaba en un lugar de un poco de peligro. Pablo en estos momentos, cuando escribe esta carta, Pablo está preso. Y dice Pablo en su carta, que yo le exhorto a todo el mundo que lea esta carta. De Pablo es muy buena, muy edificante para nosotros los cristianos. Y Pablo habla desde la cárcel,
de un temor grandísimo. Pablo cuando está escribiendo y cuando se está dirigiendo a los hermanos a sus hermanos de Efesios, le habla de su temor. Se siente que él tiene temor de que ellos se vayan en dirección contraria, porque él está preso y está muy impotente. Dice él que él está preso por Cristo y por ello mismo, porque como ustedes saben, en el tiempo de donde se estaba pasando esto, aquella persona que hablaba del Evangelio de Cristo iba a ser preso y muerto. Eso era una ley. So, Pablo aquí no sabe si va a regresar de nuevo para esa iglesia y para verla y para llevarle la palabra. Solo está exhortando de que se mantengan fuerte en ellas. Él está exhortando de que por favor no se dirijan y no quiten su vista de lo que es Cristo y de lo que ya ellos han aprendido y de lo que ya ellos tienen en ellos. Fueron bautizados, recibieron el Espíritu Santo, conocen de Cristo. Pablo le está exhortando grandemente que se mantengan en la fe. Cuando yo leí esto, yo me acordé mucho del incidente que nos pasó a nosotros con nuestro pastor. Todos nosotros sabemos que nuestro pastor se puso enfermo de una noche a la mañana. Yo comencé a sacar cálculo y la última vez que yo vi al pastor, yo no estuve en la iglesia porque yo tuve una actividad con mi familia en Pensilvania. Y si no me equivoco, fue eso como mediados de marzo, algo así, o al principio. Y yo desde ese tiempo, pues, me acuerdo cuando yo me iba, el pastor, como siempre, me regaña porque no le gusta que yo me lleve a su levita. Yo me fui y de ahí cuando yo regresé, ya era como que el mundo no había cambiado a todos nosotros. Nuestro pastor no está con nosotros. Nuestro pastor está en el hospital y nadie lo puede ver. Nadie le puede llamar prácticamente. Fue un encerramiento a todos. Y yo me preguntaba cuando yo leía esto, ay, ¿habrá tenido nuestro pastor ese temor por su iglesia? No quería él escribir una carta diciendo si esto es lo que el Señor ha querido para mí, si hoy va a ser mi último día o va a ser el último momento. Es un temor de incapacidad enorme que estaba pasando Pablo, y yo me siento que el pastor estuvo pasando no solamente por nosotros, pero especialmente por su familia. Es una incapacidad e impotencia enorme. Y yo me preguntaba esto, ¿habrá pasado, pastor, por la mente de que si nosotros estábamos preparados, que si nosotros estábamos sembrados en fe para continuar nuestro legado, que por medio de Dios le ha dado tanta palabra a Él para nosotros? Hemos cogido nosotros esa palabra y la hemos abrazado fuertemente y la hemos tenido en nuestro corazón y vivido por ella diariamente. Eran tantas cosas que estaban pasando en estos momentos que yo me imagino que nuestro pastor estaba más preocupado de su familia, de nosotros, que del mismo de lo que estaba pasando. No nos dio tiempo a asimilar lo que estaba pasando. Fue todo tan rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Yo me imagino que así mismo pasó en estos momentos esto con Pablo. Lo fueron, supieron dónde él estaba, lo cogieron preso y de momento todo el mundo sabe que el líder principal de tanta iglesia como de los Corintios, de Gálatas, de Efesios, de los Filipenses, todas esas iglesias están sin el mayor pastor, la persona integral, la persona que siempre lo mantiene vivo en la fe, el que no debiera ser así, porque tenemos que estar preparados cada uno individualmente. Ellos están hechos ahí para darnos a nosotros recibir, nosotros guardar y practicar. Esa es nuestra lo que nosotros debemos hacer como ovejas de nuestros pastores. Y yo leyendo esto me dio esto mucho en la mente, de que el pastor y Pablo tuvieron prácticamente una situación muy similar, ¿verdad? Esto era una preocupación muy grande. Bueno,
Pero nuestro enfoque de hoy va a ser directamente es en las referencias de la coraza. Y la coraza de justicia, eh, la coraza de justicia, la coraza, vamos a hablar de la coraza. La coraza, te dicen historiadores que Pablo posiblemente coge en su mente la armadura, porque como está en la cárcel, Pablo está viendo todos estos soldados entrando y saliendo, y como que él cogió ese ejemplo para hablar de las armaduras de Cristo. Pero la coraza, yo le quiero hablar un poco de la coraza, que también fui a averiguar qué era. Pues como es el vest, es el chaleco, es la protección que se construía en aquellos años para los soldados se protegiera toda esta parte aquí del pecho y de frente y de atrás también. Dice que este chaleco protegía los órganos vitales, los órganos más importantes para tú no morir en una guerra. Estos órganos eran el corazón, el hígado, los riñones, me falta otro, y los pulmones, ¿verdad? Y también otros más, porque estaba protegido hasta aquí al lado. Pero cada soldado tenía su propio coraza. Era algo hecho de cuero, primero, era hecho a la medida del soldado, y era hecho lo protegía con una capa de bronce, y era un armamento muy pesado. Lo que yo leí en la historia era que cuando ellos se lo ponían, la idea de esta coraza era cuando ellos fueran a la guerra y alguien le quisiera dar con una espada el bronce y el metal que tenían, que era bien un metal como si fuera de hierro. Con la espada, si le daba, la espada lo que hacía era que deslizaba. Y cuando deslizaba en el cuerpo, la otra persona pues le iba a dar con mucha fuerza, ¿verdad? A darle así con la espada, la espada rebalaba y entonces le daba una ubicación al atacante que se caía así, y el otro atacante podía matarlo hiriéndolo por la cabeza, por el cuello y cosas así. Sostenía sus truquitos, el por qué lo hacían con eso, aparte de protegerse todos sus órganos, también tenía esa parte de defensa para uno, para el otro. El soldado nunca podía salir a ningún lugar o en la guerra si no tenía la coraza puesta, porque eso era lo que lo protegía a él de ganar la batalla, de estar vivo, ¿verdad? Ahora, yo me puse a pensar, pero esto tiene la misma utilidad y la misma característica que el chaleco de bala que nosotros usamos hoy. Me fui a indagar del chaleco de bala, y el chaleco de bala está hecho también con placas por dentro. Ahora lo vemos que tiene como tela, ¿verdad? Tiene como un material. Pero por dentro tiene un acero muy fuerte y está hecho a diferentes sizes. La persona delgada me parece que es small, medium, large, extra large. No sé, pero tienen diferentes sizes para la persona, diferente tamaño. Cuando se lo pone, cubre el frente y cubre la espalda también. Una bala puede impactar, el cual puede tumbar al policía o al soldado, pero no lo mata, lo protege y protege lo mismo, órganos vitales que yo le acabo de decir, de la coraza, por atrás y por delante, es lo mismo que está pasando ahora. Un policía, un soldado, nunca va a la guerra sin tener este chaleco antibalas para protegerse su vida. Ahora que sabemos la característica del chaleco de bala y de la coraza, pues ahora sabemos de dónde es que Pablo está hablando y por qué dice que nos debemos poner esta coraza con nosotros. Pero la coraza de justicia que está hablando aquí Pablo es una coraza que se fue dada a ti y a mí tan pronto Jesucristo muere en la cruz. Cuando Jesucristo muere en la cruz, y cuando Jesucristo está caminando, viene aquí al mundo y comienza su evangelio y comienza a decir su palabra, comienza a decirnos
cómo nosotros debemos vivir nuestra vida diaria como un buen cristiano, como una persona creyente, como una persona con fe. Cuando Jesucristo llega a su último paso que le iba a dar, que en la tierra, en la cruz, y Él muere derramando su sangre por ti y por mí, ese chaleco se arma y ese chaleco se hace porque Él no hizo justicia en la cruz. Él no hizo justicia en la cruz. Él en la cruz nos da a nosotros acceso para entrar delante del Padre. Por su sangre, por su muerte, somos perdonados. Somos salvos por gracia. Ahora, cuando tú y yo decidimos venir y aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entonces ese chaleco está ahí y nosotros no lo ponemos para defendernos con todo lo que nos vengan a batallar a nosotros. Pablo reconoce que el enemigo estaba acechando la iglesia de Efesios. ¿En cuál sentido? Todo esto lo que se estaba meneando en Efesios por medio del mercadeo, otra gente que venían, que se montaban, que no tenían la misma creencia. Era muy fácil. Cuando el líder no está ahí y una iglesia es bebé, hemos visto que hemos empezado con grupos de personas y después comienzan a alejarse y no sabemos de ello. Entonces, este es el miedo de Pablo, de que le está diciendo, tienen que ponerse esta coraza que se le fue dado por medio del Hijo. Le fue dado esto, pónganselo, protejan sus órganos vitales. No le crean lo que diga el enemigo. No se pongan cosas en su mente, porque Pablo sabe de los ataques que nosotros podemos tener por medio del enemigo, incluyendo hasta nosotros mismos dentro de la iglesia podemos tener ataques alrededor del uno al otro. Y él exhorta a sus hermanos de que se pongan esta coraza de justicia que fue creada cuando Cristo muere en la cruz. Y nos dice, pónganselo, no se lo pueden quitar porque van a venir ataques. Y cuando lo tienen puesto y vienen el ataque, ustedes vamos a saber, porque me incluyo yo también, vamos a saber cómo salir, vamos a saber venir donde el Padre y pedirle ayuda por esto, por lo que estamos pasando. Pero nosotros vamos a saber de ponernos nuestra mirada de nuevo en un enfoque que nos dirija de nuevo para Cristo. No podemos estar en todos los lugares, tenemos que estar en un solo sentir que es Cristo Jesús. Y de ahí no nos podemos salir. Ahora, cuando nos quitamos el chaleco, estamos desprotegidos. Es como que se vamos a ir a la guerra y nos van a bombardear con todo lo que tienen y no vamos a tener nada. Pero tan pronto tú te pones la coraza, tú te pones la palabra de Dios. Tú lees la palabra de Dios. Tú vives por la palabra de Dios. Esto nos lo ha dicho nuestro pastor miles y miles de veces, que no podemos estar fuera de ella, que la tenemos que poner en práctica, que la tenemos que leer. No solamente decir, el proverbio de hoy lo leí, y decir, ok, ya estoy fine, porque ya leí la palabra del Señor. La cogí, la mandé, la palabra, pues ya yo cumplí con eso. La palabra, antes de hablarlo nosotros, incluyéndome a mí, la tenemos que poner en práctica primero. Porque los demás se van a dar cuenta que tú no sabes de lo que estás hablando. Porque tu diario vivir va a dejar saber que tú no pones esta palabra en práctica. La coraza que Pablo está hablando aquí es la palabra en sí, es la vivencia diaria de un buen cristiano. Y nosotros tenemos que poner esto en práctica diario. Óigame, yo aquí en casa he tenido muchos ataques. Ataques de amigos, especialmente compañeros del trabajo. Me han atentado a mí. Mayoría sabe de lo que yo estoy hablando. Nosotros estamos aquí en nuestras casas. Gloria a Dios que todos los maestros que estamos sirviendo y dando un trabajo a los niños en sus hogares vía la computadora y virtual, haciendo todas estas cosas. No tenemos el estrés que tenemos en la escuela. Porque en la escuela pues tenemos al principal, al asistente principal, tenemos mucha gente
encima de nosotros. Y están siempre caminando para ver que estamos haciendo lo mejor. Tenemos reuniones, hablamos siempre, si ven que no estamos flojos, siempre nos están como tirando esa chispa para que nosotros seamos el maestro superior y que llevamos a los muchachos a los más altos estándares para que ellos puedan ser unos buenos ciudadanos el día de mañana. Pero yo me di cuenta que tan pronto nosotros estábamos, nos dijeron que no teníamos que estar en cuarentena, muchos de mis amigos pues pensaron de una vez, estamos en vacaciones, no tenemos nadie que nos vigile. ¿Qué es lo que quieren ellos? Que pongan un trabajo en la computadora, que los muchachos hagan eso. Pues se lo voy a poner. Y además voy a poner trabajo y trabajo y trabajo ahí para que ellos hagan el trabajo. Y si quieren decir algo, los supervisores, yo digo, no, mira, el trabajo está ahí, pero los muchachos no lo quieren hacer y yo no puedo hacer nada, yo estoy en mi casa. Esa era la mentalidad prácticamente del 80% del trabajador de mi escuela. Ese día cuando nos dijeron que no podíamos regresar a la escuela, ellos dieron un training por 3 días para enseñarnos a nosotros el tipo de tecnología que íbamos a utilizar. Yo no sabía el tipo de tecnología que era, pero yo decidí quedarme en la casa por un mensaje que yo había escuchado de un doctor en la televisión, que si tú sufrías de problemas del corazón o cualquier enfermedad pulmonaria, que te quedara en tu casa. Yo decido quedarme en mi casa y le dijo al principal que no iba a poder asistir los 3 días porque ya él sabía que yo sufro de asma crónica y varias veces me han sacado en ambulancia directamente de la escuela, bien mal. So, él me dijo, está bien, quédate en tu casa porque todos los workshops que vamos a hacer aquí, vamos a tener 2 maestros por salones de clase y todo el mundo va a estar recibiendo los workshops vía virtual. Y yo, perfecto, me quedo en mi casa y yo comienzo a mirarlo. Con ayuda de Lorencito pude entender más lo que era, cómo era que nosotros le íbamos a hacer llegar esto a los muchachos. Y lo aprendí. Yo decidí a comenzar a hacer algo bueno. Yo comencé a pensar en mis estudiantes y en los padres que yo tengo. La incapacidad de ellos en el lenguaje, la necesidad de ellos como niños de educación especial con problemas, qué material yo le podía poner, que ellos podían hacer sin necesidad de llegar a una frustración, pero al mismo tiempo darle un empujoncito más. Challenge them, como dicen aquí, ¿verdad? Darle un empujoncito más y poquito a poquito. Se me tomó un promedio de 1 semana de yo crear un currículum perfecto para ellos y para los padres. Porque mi pensamiento era, yo estoy aquí poniendo un trabajo en la computadora, pero en realidad quien está siendo el maestro ahora mismo en la casa son sus padres. Y ellos no fueron a la universidad. Ellos no, los que yo tengo, los padres que yo tengo, son padres que si llegaron a 6º grado o 8º grado, es mucho. Y tal vez no ha sido aquí en el país, sino en el país de ellos. Yo tenía que pensar en todo esto. Si lo iban a tener que ayudarlo, yo tengo que tener en mente y crear algo especial para ellos. Fue muy trabajoso. La gente que me llamaba, yo les decía, y se enojaba, porque me decía, tú estás creando esto. Si los principales lo ven, van a comenzar a decir, así es que se debe crear. Ellos siempre quieren tener todo el mundo como en el mismo lugar para que la mayoría ganen. Esa es la mentalidad de muchos maestros de mi escuela. Yo tuve que ponerme fuerte porque fue bastante ataque. Pero el Espíritu Santo que está en mí me decía, no ve por esta dirección, no escuche nada. Tuve muchas discusiones, mucho pleito con varias personas hasta que me dejaron tranquila porque me mantuve con el chaleco puesto de la coraza de justicia. Y eso de justicia, aquí me llamaron varias personas y se burlaron de mi trabajo, se rieron de mi trabajo, de lo que yo estaba haciendo. Y hoy día, lo que es la coraza de justicia, los asistentes principales, han comenzado a atacar a estas personas en una manera
totalmente, que cada vez que estamos en mire, yo digo, mi Señor, ten misericordia de ellos. Porque así es esto, ¿verdad? Pero yo podía, como todos muchos maestros, veo yo que están bien, pasándola muy bien, podía decir, nadie me está observando, yo puedo hacer lo que yo quiera. Estoy en mi casa y estoy recibiendo mi mismo cheque, gloria a Dios. Pero nosotros, que lo que dice Pablo aquí, ya no nacimos, ya no éramos lo que éramos antes. Somos una persona nueva en Cristo. Y por esto murió Cristo en la cruz, para que tú y yo seamos santos, para que tú y yo seamos diferentes. Somos un pueblo diferente. Gracias a mi perseverancia, gracias a esta coraza que el Señor me dio, pues yo pude decirle a muchos maestros, no, espérate, no haga esto, te vas a ver en problemas. Esto es algo que, pero ¿cómo no nos vamos a ver problemas? Algo me dice dentro de mi corazón, que sí que nos vamos a ver problemas si no nos marchamos por esto y esto y este lugar. Haz lo correcto, haz lo correcto. ¿Y cuántas veces el pastor no nos ha dicho a nosotros y nuestra pastora, tenemos que hacer las cosas como si las estuviéramos haciendo para Cristo? Todos esos pensamientos de palabra y de lo que yo he escuchado en la iglesia y de lo que yo he leído, todo eso me batallaba a mí para que yo no fuera y cayera en la mentira del enemigo de que fuera una maestra mediocre y que no le diera a mis estudiantes el talento que el Señor me ha dado a mí. Porque cada uno tenemos de talento diferente. Y no podemos poner en momentos egoístas y decir, no, yo no voy a repartir esto con esto. Yo no voy a hacer esto con esto. Y Pablo habla de esto, de practicar el amor. En esta carta él habla de practicar el perdón. El Pablo habla de esto, de ser bueno uno con el otro. Yo me siento tan contenta que en medio de todo esto nosotros nos hemos manifestado en esta forma, como dice Pablo en esta carta. Nos hemos manifestado de un amor uno con el otro. Y yo sé con todo lo que están alrededor de nosotros. Carolina me ha traído iguanito, grocery aquí en mi casa. Eso no tiene precio. Hemos orado por tanta gente juntos, unidos. Tenemos un corazón dador, un corazón que nos ayudamos uno con el otro. Y de esto es que está hablando Pablo. Porque antes de que viniera Jesucristo a la tierra, todo era diente por diente, ojo por ojo y diente por diente. No había esa compasión para el mismo cristiano. No había eso. Esas cosas salían del mismo templo, salía eso. Nosotros hemos estudiado mucho de esta cosa. Bueno, yo te puedo decir que yo he visto muchas personas que me atienden ese sentimiento y ese maldad en su corazón para su prójimo. Y mantienen división. A le hago porque es mi amigo, lo amo y lo quiero. O es mi hermano, lo amo y lo quiero. Pero a que está allí no me cae bien. O me hizo algo y no lo puedo perdonar. Y por eso no puedo mirar. Sí, el enemigo nos ataca a nosotros de todo esto. Las personas que llamaron aquí y se burlaron de mi trabajo, yo me puse muy enojada. Y eso me quitó el sueño 3 noches. ¿Puede creer eso? ¿Cómo es el enemigo de malo? Me quitó el sueño. Y me puso doubt, me puso pensar, de verdad, tal vez yo estoy haciendo esto para hacerlo ver a ellos mal. Porque tú te encuentras como ahogado en medio de todo, de mucha gente que están haciendo cosas diferentes a ti y tú haciendo lo bueno que es diferente. Óigame, esto es bien difícil porque te hacen creer que tú eres la persona mala. Pero me acuerdo yo que yo tuve una conversación hasta con la pastora de esto mismo y hablando con ella y hablando, pues yo cuando tengo estos temores y estas cosas, pues busco a alguien que yo sé que sabe más que yo y que me va a ayudar a sacarme de esto. Y tenemos que identificar cuándo nos quitamos el chaleco y cuando no lo tenemos. Y que cuando vengan esos ataques, nos dicen, no, espérate, yo tengo este chaleco puesto. Y esto no me va a dejar a mí saber, no me va a decir a mí lo que yo no soy. Porque yo soy una hija nacida en Cristo. Yo soy una hija nacida en Cristo. Y yo sé que esto es lo que el Señor, por qué el Señor murió por mí, ¿verdad?
En Efesios, fíjate, con hablando sobre la coraza de justicia y de cómo esa coraza y el chaleco de bala es hecho y preparado para las personas. En Efesios 2:10 dice esto, y yo quiero que ustedes lo lean conmigo. Yo se lo voy a leer también. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿De quién? De que somos hechos, somos hechura de él. Él nos cogió y nos moldeó, como hacen con el chaleco, ¿verdad? Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, creado en él. Cuando él muere, fuimos creados nosotros, vinimos nosotros. Para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras. Tenemos que practicar. ¿Por qué? Porque Jesús vino aquí a enseñarnos las buenas obras. Él no nos vino a enseñar ojo por ojo y diente por diente, sino las buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano. Antes de venir Jesús, ya Dios había preparado todo esto antemano. Y él tenía eso preparado en su mente, lo que iba a pasar cuando Jesús viniera, nosotros que íbamos a venir antemano. Gloria a Dios que fuimos llamados tú y yo. De antemano para que anduviéramos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para que anduviéramos, significa para vivir nuestro diario vivir practicando la palabra, para que anduviéramos en ella, en la palabra, anduviéramos por las buenas obras que nosotros hacemos. El pastor y la pastora nos han enseñado que no por obras somos salvos, sino por su gracia, porque Él quiso. Mas, sin embargo, su herencia de Él es de hacer buenas obras. Si yo me llamo que yo soy hija de Dios, yo tengo que hacer buena obra porque su herencia, su sangre me hace convertir una persona buena. Eso es lo que te hace convertir una persona santa. Y esas son las buenas obras que Él está hablando. Yo leyendo con mi esposo, yo encontré algo que yo quiero compartir con ustedes. Y le voy a dar tiempo para que ustedes vayan a número 15, 24, 29. Yo cuando leí esto, yo dije, wow, de verdad que necesitamos leer la palabra para entender. A mí me fascina el Viejo Testamento porque habla tanto lo que Cristo hizo aquí. Pero en número 15, 24, 29, antes de leer este capítulo, yo le quiero dar la definición de una palabra que me chocó a mí mucho cuando yo lo leí. No sabía lo que significaba. En español no sabía, nunca había visto esa palabra, para serle honesta. Y en esto mismo lo dice el Señor en Levítico. Pero el número 15, 24 hasta el 29, me parece. Aparece esta palabra varias veces y es la palabra hierro. Y-E-R-R-O. Hierro. Entonces yo la busqué y dice que la definición de esta palabra, hierro, es equivocación que se comete por ignorancia o por descuido. Una vez más, hierro significa equivocación que se comete por ignorancia o por descuido, ¿verdad? Ahora le voy a leer lo que dice el número 15, 24. Si el pecado fue hecho por hierro, esto es el pueblo de Israel, está en el desierto, y esto viene siendo 2 años después que salieron de Egipto. Y el Señor le está dando leyes y le está diciendo las cosas que ellos tenían que hacer por vida perpetua, para siempre. Aún así, cuando ellos entraran, especialmente cuando ellos entraran a la tierra de Canaán. El Señor le dice, si el pecado fue hecho por hierro, ¿qué significa hierro? Ignorancia o descuido, con ignorancia de la congregación. Toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, a un macho cabrío en expiación.
y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel. Y le será perdonado. ¿Qué es lo que le va a hacer? Le será perdonado, porque yerro es. El Señor no estaba diciendo, es ignorante. Ignorante éramos. Porque yerro es. Éramos ignorantes, dice el Señor aquí. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros, por toda su ignorancia, de todos nosotros, con donde estábamos. Y será, de nuevo le dice en el 26, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Un ejemplo, ahí vinieron con ellos esclavos, vinieron con ellos diferentes egipcios, vinieron gente de allá, vinieron gente con ellos también. Pero ¿qué pasa? Que esa gente no conocían quién era Dios. So, si yo tengo un esclavo o una persona y vivía en aquellos tiempos y yo seguía y yo venía y le decía, no tenemos que ir a la iglesia, el Señor es mi pastor y tú te tienes que hacer cristiana por la iglesia, si no, tú no eres mi esclavo. Solo la persona va a adaptar la costumbre de su amo y por eso el Señor le está hablando de esto a los extranjeros. So, si ellos eran ignorantes, que era el pueblo de Israel ignorante, también lo era todo el extranjero que estaba ahí con ellos, ¿verdad? Por cuanto es yerro de todo el pueblo. Ahora viene a hablar individual, tú y yo, individual. Si una persona pecare con yerro, ignorancia o por descuido, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Un animal tenía que ser limpio, sabemos que no podía tener ningún defecto físico. Esas eran las cosas que se le ofrecía al Señor. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, cuando pecare por yerro delante de Jehová. La reconciliaría y le será perdonado. Y ustedes lo pueden seguir leyendo más, es algo muy, muy bonito. Pero cuando yo leí esto, entonces, cuando yo leí esto, se me vino a la mente cuando Jesús estaba en la cruz. En Lucas 23, 34, si no me equivoco. Jesús, desde la cruz, ya crucificado, ya Jesús está en un estado que ya va a morir, con toda su sangre derramada y todo. Jesús en la cruz oye que toda la multitud de Israel y todo el mundo que estaba ahí le dice, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo, sálvate. Y comienza a decirle varias cosas al Señor. Y el Señor comienza a orar al Padre y le dice esta palabra que yo digo, wow. Le dice, Padre mío, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Ahora, cuando yo no sé hacer algo, yo me considero una persona ignorante. Cuando yo no sé hacer algo y hay una persona que sí lo sabe y yo, no, pero yo no sé hacer. No, eres ignorante porque tú no sabes cómo es. Tú no sabes. El no saber nos crea a nosotros ignorancia. El no saber nos crea ignorancia completa. Pero Jesús está ahí. Acuérdense, después que Jesús muere, es que nos manda el Consolador, el Espíritu Santo. So, se crea esta coraza de justicia mediante el Espíritu Santo y nosotros nos la ponemos cuando venimos donde el Señor, lo aceptamos y creemos en fe por Él, creemos en su palabra, lo aceptamos como el Hijo de Dios y hacemos todo lo que un buen cristiano debe de hacer. Ahora, Jesús va a la cruz y muere. Esa es la conexión que yo quiero que usted haga. Muere en la cruz por esto que dice número 15, 24, 29. Éramos ignorantes. A ellos, en aquel tiempo de Moisés, todos eran ignorantes. No tenían el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no estaba aquí en la tierra. Esa coraza no estaba, no la tenía puesta todo el mundo. Aún así que el pueblo de Israel lo seguía. Ellos tenían de testigo y de creer por fe de que Dios existía, porque caminaba con ellos en el día en nube y en la noche en una nube de fuego. Y todas las maravillas que el Señor hacía. Pero no tenían el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién estaba impregnado del Espíritu Santo ahí? Lo tenía Moisés, lo tenía Aarón, lo tenía María, su hermana, porque ella escuchaba la voz de Dios también. Pero Moisés era que estaba impregnado grandemente desde el principio para llevar ese pueblo tan grande, el Espíritu Santo. Y ahí mismo leí yo, para dar prueba de esto, no me acuerdo la cita, le pido perdón por esto. Pero ahí mismo, si ustedes leen número, dice que Dios le dijo a Moisés, pues trae, porque no podía él dirigir el pueblo y era mucho para él. Y él le dice, trae 70 personas mayores y yo le voy a dar de tu Espíritu Santo a ellos para que pueda conducir el pueblo. Y dice que hubieron 2 hombres que no pudieron ir de los 70, que se quedaron en su casa, que no pudieron ir en el lugar de reunión que se iban a reunir para el Señor darle del Espíritu Santo de Moisés a ellos. Y vinieron gente corriendo y le dijeron, estas 2 personas están profetizando en su casa. Y se lo dijeron a Moisés. Y Josué, que estaba cerca de Moisés, le dice, Señor, no le permita a ellos que profeticen. No se lo permita a ellos. Y Moisés le dice, no, gloria a Dios. Gloria a Dios. En otra palabra, quisiera yo que todo el mundo profetizara, que todo el mundo tuviera este Espíritu Santo. Así yo no pasara este trabajo. Dice Moisés en su mente y en lo que él dice algo semejante. Gloria a Dios. No, ¿por qué? Que sí que profetice. Quisiera yo que todo el mundo. Ahora, todo esto, este Espíritu Santo, se nos fue dado a ti y a mí. Cuando el Señor muere y se reúne con el Padre, nos dice en su palabra que Él no iba a mandar el Consolador. Esta es la coraza de justicia que nosotros nos tenemos que poner todo el tiempo. Una coraza de valentía. Todo lo que está pasando, nosotros nos hemos unido en fe de que creemos que su palabra se va a hacer hecha en nosotros. Cuando yo pensaba que íbamos a estar en la casa y no íbamos a trabajar, íbamos a estar recibiendo cómo alimentarnos. Todo lo que se está dando, mírenlo, mis hermanos, que eso está en su palabra. No tenemos que tener miedo. Nuestros pastores no han hablado mucho de esto. Yo he tenido la oportunidad de darle a muchas personas muchas palabras de aquí. Creo que he trabajado más que nunca porque hay mucha gente que tiene mucho temor. Y desde casa he trabajado con muchas personas, gloria a Dios. Que el Señor me ha dado palabra. He aprendido en nuestra iglesia mucho de su palabra. He aprendido cómo ser una buena cristiana. Y cuando fallo, sé dónde ir. Sé dónde ir. Los pastores nos han enseñado dónde coger. ¿Qué tenemos que coger cuando tenemos miedo? ¿Dónde yo tengo que ir? ¿Dónde yo tengo que ir cuando yo tengo miedo? Y tener la certeza que aún así las cosas no funcionan como nosotros queremos. Está obrando esto para bien. En mi vida está obrando esto para bien. Para mí, para mi familia. Yo he tenido familiares que se han muerto. Familiares que han enfermado mediante esta pandemia. Pero yo calmada. Y yo sé que muchos de ustedes también. Calmado. Yo creo que gracias a Dios no hemos puesto todo en práctica. Lo que nosotros hemos aprendido en nuestra iglesia, con nuestros pastores, mediante la palabra, los estudios, los viernes. Yo le agradezco a Dios el carácter que han tenido la familia pastoral. Y digo la familia pastoral porque hoy en día he podido ver cada cosa que fue a su lugar, porque ellos, nuestra familia pastoral, mantuvieron carácter firme con nosotros. Danielita, los estudiantes de Danielita, pero todos los niños están haciendo su trabajo. Gloria a Dios, porque ella ha tenido carácter. Ella ha tenido carácter. La música con Gadiel, con su carácter, y nosotros tal vez no lo entendíamos,
pero todo el mundo recibe la alabanza por medio del YouTube y la recibimos y la escuchamos porque yo me pongo como si estuviera en la iglesia escuchando a cada uno de la banda de nosotros, gloria a Dios. Porque así fue que aprendimos a alabar. Y cuando nosotros estamos aquí, nos ponemos y nos montamos en nuestro tiempo cuando estábamos en la iglesia. Muchas gracias, Cadiel. Muchas gracias. Nuestro pastor, nuestra pastora, siempre firme, no importando estando enferma. Ella estando ahí, aunque sean 2 personas, han a veces llegado 2 personas o 3 personas al estudio y damos el estudio como que si estuviera lleno la iglesia. Me ha enseñado perseverancia y no darme down, no sentirme mal porque no tengo un pueblo grande. Me he encontrado yo misma con el Señor. En ahora mismo, en nuestra soledad, que estamos cada quien en nuestra casa, pues eso es lo que hemos practicado. Esa perseverancia que ha puesto la pastora enseñándonos a nosotros la palabra. De que no estamos reunidos, pero estamos como en el primer amor. Gloria a Dios. El pastor, bueno, cuando me fui, le dije que la última vez que me fui, él me dice a mí, si tú quieres, vete tú, pero déjame a Lorencito. A él déjamelo, ya sé cómo es de 12. A él déjamelo. Y yo me quedo así fría. Y me ponía a pensar, pero ese es mi hijo, yo le digo por dentro de mi cabeza. Ya digo que yo tengo una aliada que es mi pastora y a veces yo vengo y le digo, pastora, por favor, háblale al pastor. Porque cuando se dan ciertas cosas para donde mi familia, creo que de verdad que no lo disfruto porque además tengo pensando en el pastor. Pero su perseverancia me ha hecho entender de que él de verdad es un levita. No me pertenece. Y leyendo la palabra, dice el Señor esto. Todos los levitas de un mes de nacido para arriba son míos. Entonces yo no le puedo decir al pastor, creo que de ahora en adelante, si tengo que salir, se lo tengo que dejar. Y ha pasado, yo me he tenido que ir y le digo, yo le mando a Lorencito. Entonces él se queda tranquilo, está contento. No porque no me extrañe, pero él sí conoce el trabajo que los levitas tienen que hacer en la iglesia. Gloria a Dios. You know? Esta es mi palabra de hoy para todos ustedes. Por favor, mantengámonos todos con la coraza de justicia puesta todo el tiempo, porque se nos fue dada. Es para nosotros, para protegernos. Nadie que venga a decirle lo contrario de lo que tú eres, quién tú no has sido, lo que pasó en el pasado, porque ahora son estos momentos que se atacan esto, que lo que pasó en el pasado, cómo tú viviste, debiste arreglarlo, cómo tú debiste de cambiar, o que hubiera querido que el tiempo hubiera para atrás para yo no hacer esto. No, esa es mentira del enemigo. ¿Qué yo hago hoy en día? Que lo que era negativo en mi vida que hice, pues yo lo estoy utilizando. Ya es verdad, esos tiempos no van a venir, pero ese tiempo lo pongo en algo positivo y uso esa palabra para decirle a mi hijo, este fue un error que yo hice y te lo estoy diciendo a ti para que tú no pases por ahí. Todo lo que fue negativo que tú hiciste en el pasado, ponlo positivo, de una forma positiva, pero aprendamos de ello, porque ya no podemos regresar para atrás. Ya no podemos ser lo que éramos en antes. Pongámonos positivo, pongámonos que nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo más grande del mundo, que por su gracia nos llamó a mí, a ti. Y tengamos esa coraza todo el tiempo para batallar todo el tiempo con el que no quiera decir cosas diferentes. Todos ustedes van a poder llegar, todos ustedes, todos los niños, todo lo que quieran hacer, van a poder llegar a ser alguien bien importante en la vida. No dejen que nadie le diga lo contrario. Pónganse esta coraza, mis hijos, y todos nosotros juntos, porque eso es lo que quiere el Señor. Que Dios me les bendiga, que tengan una muy buena noche y muchas bendiciones.